Segunda parte de los números complejos. Hoy vamos a ver un tema que me gustó bastante dentro del aula que estábamos viendo. Pues obviamente es importante determinarlo y explicarlo para su fácil comprensión. En el anterior video vimos la relación que tenían los números reales con los números imaginarios, donde hablábamos de A más B por I y cómo este se podía expresar en términos de una descripción. También podríamos solucionar los ejercicios cuando tenemos ecuaciones cuadráticas de ese tipo. Es una cuestión muy interesante, pero que vamos a abordar en estos momentos ya las generalidades del álgebra de los números complejos. Y el álgebra de los números complejos pues obviamente comprende que de los números complejos. El álgebra de los números complejos vendría a abordar todas las operaciones matemáticas y algebraicas que podemos realizar. Entonces, lo primero que vamos a determinar es primero la suma. La suma de los números complejos. La suma de los números complejos, como su nombre lo dice, pues obviamente vamos a sumar. En este caso le vamos a añadir, quitemos esos dos puntos, y le vamos a añadir suma y resta, que siempre vienen de la mano. Esto mismo tiene la propiedad la podemos describir mediante esta expresión algebraica que les voy a mostrar a continuación. Decimos A más BI más C más DI. Obviamente estos números que están aquí son imaginarios, por tanto es importante tomarles en cuenta. Esto podría ser un más menos, claramente, porque pues estamos hablando de suma y resta, entonces un más menos. A más C, o sea, por un lado agrupamos los términos de números reales y la suma o resta de los números imaginarios. B más D del número imaginario. Claro, esto hablando en términos de expresiones algebraicas. Esto es una expresión que explica bastante bien. Pero ahora veamos un ejemplo. ¿Cómo podemos ver un ejemplo? Veamos la siguiente expresión. Tenemos la expresión 5 más 2i más 4 más 7 imaginario. Esta expresión la podemos resolver utilizando esta propiedad claramente. Por un lado agrupamos los números reales y por el otro lado los números imaginarios. Entonces solamente identificamos los valores. Nos damos cuenta que tenemos 5 como un número real y 4 como otro número real. Por tanto, decimos 5 más 4 es 9. Y por el otro lado operamos los valores de los números complejos. En este caso nos damos cuenta que 2i y 7i son los números complejos de esta expresión algebraica y esta suma de números complejos. Nos damos cuenta que 2 más 7 son 9. 9 imaginarios, donde claramente 9 es el número real y el imaginario es el 9 imaginario. Esa es la forma de resolver esto. Vámonos con un ejemplo número 2. Un ejemplo número 2. Un ejemplo número 2. Para no escribir el ejemplo como tal, tenemos la expresión 7 más 2 veces i menos 5 menos 9i. Aquí puede haber una combinación de sumas, restas en ambas propiedades de las soluciones del álgebra de los números complejos. En este caso nos podemos dar cuenta que tenemos un signo menos, que era lo que estábamos viendo aquí arribita, pues por eso puse el más menos. Y aquí nos damos cuenta que hay un número matemático. No siempre va a ser un número sumado. Claramente esta propiedad simplemente indica esto. Pero lo que trata de decir es que por un lado hacemos la sumatoria de los números complejos y los números reales por aparte. Aquí me faltó el 9, simplemente lo colocamos. Bueno, empecemos a trabajar esto. Primero que nada, simplemente lo trabajamos como cualquier número algebraicamente hablando. La diferencia está en que pues, el i es un número imaginario y el otro es el número real. Empezamos a sacar los paréntesis. Decimos 7 más 2 veces i menos 5, pues claramente este es positivo. Más por menos da menos. Y menos por menos da más, entonces nos dan 9i. Álgebra súper básica. Identificamos los valores reales. Esto que son los reales son 7 menos 5 son 2. Y nos apropiamos de conocer quiénes son los números imaginarios. Más 2 y más 2i más 9i. Esto es igual a 11 imaginarios. Y esa es la solución. Ahora vámonos a otro ejemplo. Vámonos a un ejemplo un poquito... Pero yo creo que hasta ahí se entiende, ¿no? Creo que hasta ahí se entiende. Pero vamos con un ejemplo, que esto lo vi en un canal de YouTube hace muy poquito tiempo. El ejemplo 3 nos indica que tenemos
los números z1, 3 menos 5 imaginario, z2 es igual a menos 6 más 8 imaginario y z3 es igual a menos 12 menos 9 imaginario. Y nos dice que tenemos que resolver lo siguiente: z3 más z2 menos z1. Entonces empecemos a resolver este problema. Como nos están diciendo que los valores de z3, z2 y z1 son equivalentes a esto que tenemos acá, simplemente vamos a sustituir los valores de la siguiente manera. En z3 colocamos menos 12 menos 9 imaginario, más, es el signo más, el z2 que sería, lo colocamos en paréntesis para que pues podamos efectuar los términos de la suma que aquí nos está indicando: menos 6 más 8 imaginario, menos 3 menos 5 imaginario. Yo por lo general prefiero trabajar la suma, bueno, de hecho se tiene que trabajar la suma primero, pero prefiero colocarle corchetes para que esto que está aquí no tengamos que trabajarlo por el momento. Entonces simplemente le coloco un asterisquito arriba, que significa que no lo vamos a trabajar en este momento. Es mi opinión, la forma en la que puedo trabajar esto. ¿Cómo solucionamos? Pues es álgebra súper básica. El resultado de esto obviamente es menos 18 menos el imaginario, y me queda restando con esto que está acá, menos 3 menos 5 imaginario. Sacamos todo de los paréntesis y me da menos 18 menos imaginario menos 3 más 5 imaginario. Utilicemos pues obviamente ley de signos, eso es algo súper básico. La sumatoria, obviamente esto ya no lo voy a explicar, simplemente sumamos los números reales por un lado y por el otro sumamos los números complejos. Por tanto, la expresión me quedaría como menos 21 más 4i. Esto es un número imaginario, por tanto, es un número complejo, porque está componiéndose de un número real con un número complejo. Vámonos a ver la siguiente propiedad. La siguiente propiedad vendría a ser siendo lo que es el conjugado. Un conjugado. Antes de conocer el conjugado, permítanme conocer algo. Antes de empezar al término de conjugado, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el imaginario lo elevo a 0? Todo número elevado a la 0 me da 1. ¿Qué pasa si el imaginario lo elevo a 1? Me da imaginario. ¿Qué pasa si el imaginario al cuadrado me da menos 1? Al cuadrado eso me da menos 1. ¿Qué pasa si, por ejemplo, elevo el imaginario al cubo? Esto me da menos imaginario. Y claro, esto lo podemos ir... Esto ya está estructurado. Eso no es tan... Solamente lo estoy dejando las respuestas como tal. Porque claro, no me voy a detener a resolver cada uno por uno. Pues es algo muy sencillo, es algo que se tiene que resolver. Pero sí, podríamos hacerlo de esta manera. Vamos a hacer el i a la cuarta. Lo podemos expresar como i al cuadrado por i al cuadrado. Y si se dan cuenta, i al cuadrado es igual a menos 1. Por tanto, esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 por menos 1 me da más 1 positivo, claramente. ¿Y qué pasa con el i quintos? Pues me da imaginario. Ya se estarán imaginando ustedes por qué se trabaja de esa manera. Y menos 1 si está a la sexta, y a la séptima si es a la menos 1, y así. Entonces, esto es cuando los números imaginarios se quieren potenciar. Nos damos cuenta que existe una secuencia que tiene que ver mucho con el hecho de poderlo graficar más adelante. Pero sí nos damos cuenta de un patrón de comportamiento, porque tenemos uno acá, tenemos otro 1 positivo por acá, y así sucesivamente. Tenemos imaginario por acá, tenemos otro imaginario positivo por acá, y tenemos un menos 1 por acá, tenemos otro menos 1 por acá, y aquí tenemos menos imaginario, y hasta aquí tenemos menos imaginario. Y el patrón es cíclico. Pasamos de 1, pasamos de imaginario, pasamos a la menos 1, y pasamos a la menos imaginario. Y esto pues obviamente lo podemos ver desde un plano cartesiano. Pero, bueno, no plano cartesiano, sino un plano de coordenadas complejas, evidentemente, donde se añaden los números reales con los números complejos en su mayoría. Entonces borro esto, pero simplemente les quería dar un avance de lo que se va a ver más a continuación. Bueno, retomemos a lo que íbamos hablando. Hablemos del conjugado. ¿Qué es un conjugado? Pues básicamente un conjugado de un número es cuando le cambiamos el signo a una expresión. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos el conjugado z1 es igual a menos 5 más 3 imaginario. Hay dos formas de representarlo. La primera es una barra encima.
La otra forma de expresarlo es Z1 es igual a 2 como corchetes, que es el conjugado, y colocamos menos 5 más 3 imaginario. Estas son las dos formas de representar, pero ¿qué significa el conjugado? En términos coloquiales significa, recuerde, sacar el conjugado de la expresión, que básicamente es cambie el valor del signo. Cambie el valor del signo. Si es más, lo pasamos a menos. Si es menos, lo pasamos más. ¿Pero qué signo? Ah, es el signo céntrico. Esto que está acá. El signo céntrico. El que está en el centro. Entonces simplemente vamos a realizar el siguiente ejemplo. Tenemos la expresión del número complejo de esta manera y simplemente cambiamos del signo. Pues menos 5 menos 3 imaginario. ¿Vieron cómo se cambia el signo? ¿Qué pasaría si por ejemplo fuera menos? Entonces cambia más y así sucesivamente. Solamente es el cambio de más a menos o de menos a más. Simplemente se realiza eso. Y eso es el conjugado de un número. Pero ¿es así de sencillo? Sí, es así de sencillo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo alterno con suma o resta como tal? Entonces voy a expresar Z1 más Z2. Esto voy a sacar el conjugado como tal. Y Z1, ¿qué número me representa? Bueno, Z1 representa menos 5 más 3 imaginario y Z2 representa a 4 menos 7 imaginario. Menos 7 imaginario. Entonces ya empiezo a realizar esta operación. Digo el conjugado de estos dos números. Lo dejo expresado. Yo prefiero trabajar con las líneas porque de alguna forma me siento más cómodo como tal. Pero si ustedes gustan pueden utilizar la barra encima de la expresión. Esto se representaría a través de la siguiente forma. El conjugado de menos 5 más 3i más 4 menos 7 y imaginario. Operamos claramente lo que está dentro. Números reales por un lado, números imaginarios por el otro. La expresión me queda como obviamente resolvemos lo que está adentro. No vamos a utilizar ningún no, es que fíjese que este es el céntrico. No, eso no se hace. No se puede operar de esa manera. Primero tenemos que utilizar los productos indicados que ya están dentro del valor del conjugado y pues ya simplemente se encuentra ese valor. Entonces tenemos que esto por un lado es menos 1 menos 4 imaginario y simplemente como le sacamos el conjugado claramente es el cambio del signo. En este caso el signo céntrico es esto que está aquí, entonces me da menos 1 más 4 imaginario y esta es la respuesta. Esa es una propiedad como tal de los números complejos, el conjugado. Ya vimos suma, ya vimos resta, ahora podemos pasar al siguiente la siguiente propiedad. ¿Qué propiedad? En este caso pasemos a la propiedad de la multiplicación o producto. El producto de los números complejos. Porque en muchos casos, cuando ya tenemos esto, pues podemos presentar ejercicios de ese tipo con muchas combinaciones, evidentemente. Nos vamos a tirar al agua de una vez, ya sabemos nadar, ya sabemos qué hacer, entonces vamos a proceder a realizar lo siguiente. Z1 es igual a menos 3 menos 5 imaginario. Z2 es igual a 7 menos 9 imaginario. Y Z3 es igual a menos 6 más 1. Ok, vamos a operar todo junto. Decimos que Z1 multiplica por Z2 y por Z3. Esto está jugosito. Entonces lo que vamos a realizar es esa operación. Decimos menos 3 menos 5 imaginario por 7 menos 9 imaginario por menos 6 más 1 imaginario. Esta es la operación. Yo comienzo de derecha a izquierda porque pues, el orden de los factores no altera el producto. Entonces operemos lo que está dentro. Esto que está aquí adentro, que sería menos 3 menos 5 imaginario por 7 por menos 9 imaginario, me da un producto de... claramente, obviamente, opero este con este y luego este con este. ¿Sí? Lo vamos a subrayar para que no nos equivoquemos. Multiplicamos esto por esto. Esto se me va a ver súper rápido. El producto de menos 3 por menos 7 es menos 21. Más menos 3 por menos 9 es más 27 imaginario. Menos 5 por menos 7 es menos 35 imaginario. Y el otro que es menos 5 por menos 9 imaginario, esto me da a 45 imaginario al cuadrado.
más 45 imaginario al cuadrado. Esto simplemente lo sustituimos. ¿Sustituimos por qué? Simplemente, primero, operamos los números reales, pero no tenemos números reales. Entonces operemos primero los números complejos, los números imaginarios que ya tenemos dentro. Y eso me da menos 66 más 8 imaginario. Ah, pero ¿por qué? Bueno, resulta que este 45 imaginario al cuadrado que está acá, pues lo podemos reescribir. Y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces agarramos ese 45 y lo multiplicamos con menos 1. Eso me da menos 45. Y entonces yo ya opero todos estos números y me da 66, 8 imaginarios. Ahora, esta es la expresión que me quedó porque ese es el residuo. Entonces vuelvo a reescribir menos 66 más 8 imaginario es igual a multiplicado por 6 más 1 imaginario, o el imaginario como tal. Y operamos ese producto, menos 66 por 66, claramente esto es igual, no tengo la respuesta acá, pero ahorita la vamos a realizar. 66 por 6, esto 6 por 6, 36, le damos 3, 6 por 6 son 36, por 3, 39. ¿Sí? Cosa que puedo utilizar la calculadora porque no es que no sea buen matemático, es que es un video que se tiene que realizar rápidamente. Llevamos 18 minutos, entonces son 66 por 6. Esto me da a mí. Hombre. O sea. $396. Ah, sí, 396. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Bueno, el producto de 36 por 6 es igual a 396. Menos 66 imaginario, porque pues sí, 6 por imaginario, pues, se le coloca el signo menos. Luego utilizamos el 8 y 8 por 6 son 48, se apropia el número, se apropia el signo negativo, 6 por 8, 48 imaginario. Esto es más 8 imaginario son positivo por positivo, son positivos, entonces son 8 imaginario al cuadrado. Entonces son 396, operamos los números imaginarios que son 66 menos 48, esto es igual a 66 396 menos 114 imaginarios más 8 que multiplica por menos 1, que ya dijimos y al cuadrado es igual a menos 1, si solamente se cambia eso, y se opera 396 menos 8. ¿Cuánto es 396 menos 8? 396 menos 8. Esto es igual a 388. 388 menos 114 imaginarios. Y esto es nuestra respuesta. Vean cómo pasamos a solucionar el producto de los números complejos. Vamos, tal vez en la siguiente ocasión vemos la división de los números complejos, pero hasta aquí es el avance del video. Muchas gracias, espero les haya gustado.